Saludos amigos de YouTube, bienvenidos a otra entrega, hoy con una conversación muy esperada por todos ustedes y es sobre las regulaciones para el trabajo doméstico en la República Dominicana. Y es por ello que hemos decidido invitar hacia nuestro espacio a Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo. ¿Cómo se siente usted? Muchísimas gracias, José, por permitirme compartir con toda la audiencia. Pues me siento muy bien de estar aquí y poder brindar tranquilidad a la población a través de la difusión de información concreta, correcta y constructiva. Bueno, sí. Ciertamente se ha generado toda una discusión con estas regulaciones que son propuestas por la Organización Internacional del Trabajo, que se habían recomendado y que todavía no se habían puesto en marcha, y es justamente en ese instante donde se está dando a conocer parte de estas regulaciones. Y yo tengo una serie de preguntas que, bueno, pues la tengo aquí inmediatamente, y me gustaría saber cuál debe ser el acuerdo para una familia que contrata los servicios de una trabajadora doméstica que incluye dormida, tomando en cuenta que se van a exceder las más de 8 horas diarias y las más de 44 semanales. Bueno, en primer lugar, además de agradecer la invitación, expresar lo siguiente. Este proceso en el que hemos iniciado la convocatoria a audiencia pública, vistas públicas, a diálogo social con esta propuesta de resolución, pues es lo que se llama democracia. Es lo que se llama la construcción de soluciones con la participación de toda la ciudadanía. Lo que se ha publicitado, lo que se ha publicado, es un borrador de resolución. Y digo, y subrayo borrador, porque con los insumos que deben surgir de las opiniones y las recomendaciones de toda la ciudadanía, el público de este programa y todos los dominicanos y dominicanas, pues la resolución va a ser mejorada. Y finalmente lo que surja, lo que sea la conclusión de la misma, va a tomar en cuenta todas las opiniones que nos hagan llegar. Por eso invito a toda la ciudadanía que participe y que sea parte del proceso de diálogo y de remitir y comunicarnos sus opiniones y sus propuestas. Lo segundo que quiero decir es que esta resolución, mejor dicho, esta propuesta de resolución O el borrador de resolución. Exacto. No está creando derechos que no se encuentran previamente contemplados en el ordenamiento jurídico de la República Dominicana. Tanto en el Código de Trabajo como en el Convenio 189 de la OIT, de la cual la República Dominicana es signatario, pero además el Congreso Nacional de la República Dominicana ratificó y convirtió en ley a través de su decisión en el 2015, con efectos a partir del 2016, son esas cosas lo que el borrador de resolución recoge. Lo que hemos estado ahora es asumiendo la responsabilidad pendiente de poder identificar cómo vamos a aplicar esos derechos reconocidos por la ley y por la Constitución para las trabajadoras y trabajadores domésticos, pero también para los empleadores de trabajadores domésticos en la normativa dominicana. Entonces, es eso lo que hay. En esa dirección, y justo un poco antes de atender la primera pregunta, expresarle a toda la ciudadanía, con la normativa que se pretende materializar a través de la resolución, lo que vamos es, además de materializar los derechos reconocidos por las leyes dominicanas, lo que vamos es simplemente a regular eso. No va a haber grandes modificaciones de la dinámica que existe hoy día. Y con eso atiendo la primera pregunta. De acuerdo. Cuando hay una contratación de trabajo doméstico, como se dice en nuestro país de manera coloquial, con dormida, no existe necesariamente un exceso de 8 horas. Porque si bien la persona se encuentra en el lugar de trabajo, que es la casa, que es la residencia de su empleador, no se mantiene activo o laborando de manera continua e ininterrumpida durante todo el día. Existen tiempos durante el día en los que las labores se suspenden. Son esas suspensiones lo que deben ayudar a establecer la distribución de esas horas a laborar. Y es por eso que las 8 horas normales no son como en el sector privado comercial, o donde el empleador es una unidad productiva, como una empresa.
Las residencias no son empresas Sí. y por lo tanto tienen algunas diferenciaciones. Entre ellas esa. Si usted, por ejemplo, es digitador en una empresa que se Sí. encarga de cosas como esa, se espera que usted dure de 8 a 5, principalmente, prácticamente todo el tiempo o casi la mayor parte del tiempo en esa función de digitación, por ejemplo. Sí. No pasa lo mismo en el trabajo doméstico. El trabajo doméstico hay un oficio particular que se desarrolla, luego se suspende, puede haber un periodo de descanso de 1, 2 o X cantidad de horas, y luego se reanuda con otra labor o con la misma labor en otra parte de la residencia. Es esa construcción lo que va a permitir esas horas. Y por eso es que se ha simplemente aclarado. El Código de Trabajo de la República Dominicana señala las 9 horas mínimas de descanso ininterrumpidos para el trabajo doméstico. Y el Convenio 189, hecho ley en la República Dominicana desde el 2015, establece que el trabajo doméstico debe equipararse a las reglas y los derechos establecidos para otros tipos de trabajo. Sí. Cuando el día que tiene 24 horas, usted le quita 9 horas de descanso mínimo, Sí, sí. se convierte en 15. Pero obviamente la jornada laboral de los trabajadores de la República Dominicana en cualquier ámbito no es de 15 horas, es de 8 horas. Entonces lo que se ha hecho es simplemente aclarar eso que ya es ley. Y la distribución se puede hacer como lo hemos mencionado. Entonces las partes, el empleador y el trabajador, y generalmente el empleador y la trabajadora, pues se deberán poner de acuerdo en la distribución. Por eso digo, la dinámica que existe hoy no se verá ampliamente afectada. Lo que habrá es una mayor claridad, mayor especificidad en la determinación de estas distribuciones de labores y de horarios de dichas labores para poder tener esos tiempos mínimos. Ahora que se va a formalizar, mucha gente se pregunta, que es de esas preguntas que ciertamente surgen a través de las redes sociales, si el empleador debería, a partir de esa formalización, empezar a descontar, por ejemplo, la comida que le ofrecen a la doméstica, los servicios que utilizan como de internet y demás, y separar esto o ponerle o rebajárselo prácticamente al sueldo que ya ellas tienen. Bueno, el propio Código de Trabajo establece que el tema del pasaje también, que se les incluye a veces y se le paga por separado de lo que es su sueldo. Pero eso son parte de los acuerdos, de los acuerdos laborales. Es por eso que las cosas tienen que estar claramente establecidas, para que esas dudas sean atendidas. Y de hecho, probablemente en la propuesta de resolución sea necesario, y con las preguntas que han ido surgiendo, sea necesario un desarrollo más detallado de temas como ese para que no haya espacio a mayores confusiones. Sí. Pero la realidad es que este tema que usted me pregunta es un tema que tiene vigencia desde el año 92. Simplemente estamos hablando de cerca de 260,000 personas, Wow. casi todas mujeres, Sí, sí. que no han podido ser parte de la vida de esta sociedad en su pleno ejercicio de derechos, que se han mantenido excluidas y excluidos, que se han invisibilizado. Entonces, la formalización de este trabajo lo que busca lograr es la protección, obviamente, del cumplimiento de estos derechos, pero esto no significa un toma y daca, esto no significa una eliminación de los derechos de los empleadores, por ejemplo. No, es simplemente el reconocimiento del derecho de los trabajadores. Entonces, estas preguntas, que son siempre muy interesantes, no son nuevas. Desde el año de 1992, sí. Hace 30 años prácticamente se están produciendo, y la normativa nacional hace rato que las atendió. Es simplemente un proceso de reconocimiento de los derechos. En un diario de circulación nacional se estaba haciendo referencia, y es bueno que usted aproveche la ocasión para pues, arrojarnos un poco de luz sobre la Dirección General de Impuestos Internos, que estaba haciendo un llamamiento a que las personas pasaran a registrar sus trabajadoras domésticas y garantizar que las mismas tuvieran un seguro médico y lo demás, pero que ese proceso debía hacerse por la Dirección General de Impuestos Internos, y en esa misma dirección también qué pasará con aquellas trabajadoras que no se encuentran legales en el país y se tenga que acudir a hacer un registro si no tienen una cédula de identidad. La información que usted brinda yo no la he visto. No conozco esa publicación de la Dirección General de Impuestos Internos. Por lo tanto, al no conocerla no puedo opinar sobre ella. Lo que yo sí le puedo decir es que los derechos laborales no están supeditados a condiciones migratorias o a condiciones de registros en otras naturalezas. Son derechos fundamentales, constitucionalmente concebidos,
y por lo tanto se deben respetar indistintamente de otras realidades. Lo que se deberá ocurrir es un proceso de varias etapas. Y esto es importante poderlo desarrollar para el entendimiento pleno y la tranquilidad de muchas personas. El objetivo fundamental y final es lograr que todos los trabajadores tengan sus derechos reconocidos, pero también los empleadores. Ahora, normalmente los trabajadores tienen mayores grados de sensibilidad en el sentido de dificultades, de condiciones más precarias, y por lo tanto es quien requiere mayor apoyo del sector gubernamental. Para lograr eso, tenemos que ver que es necesario, es importante, es correcto que se incluyan también los derechos a la protección de la seguridad social. Sí. Pero eso es una etapa que todavía no hemos llegado ahí. El primer paso es poner a circular este borrador de resolución para que la población se empodere, sugiera, proponga modificaciones, mejoras, enriquecimientos, y tal vez hay cosas que no deben estar allí. Bien. Consecuentemente, un segundo paso deberá ser la convocatoria del Comité Nacional de Salarios. Es a través de este Comité Nacional de Salarios que se deberá establecer un salario mínimo sectorizado para el trabajo doméstico. Un salario mínimo, José, no significa necesariamente un aumento salarial. El establecimiento de un salario mínimo es eso, sí, un salario que por debajo del cual no se considera un trabajo formal. Entonces, en todos los demás sectores de la economía que tienen salarios mínimos, el salario medio del mercado es mayor que el salario mínimo. Sí. Y así debe ser. Entonces, igual probablemente suceda con esto. Pero bueno, ese segundo paso del establecimiento de un salario mínimo es el que continúa después de que esta resolución se concluya. Después de que eso se termine, entonces el tema pasa al Consejo Nacional de la Seguridad Social para que en diálogo también abierto y público se pueda definir cuáles serán las reglas de registro a los fines de poder tener la cobertura de la seguridad social. Sí. Y eso obviamente también habrá que abordarlo, como estamos abordándolo desde el primer paso, de manera abierta y participativa. Finalmente, cuando eso concluya, ya podremos decir que se estará habilitando la formalización del trabajo formal. Pero luego de eso, otro paso adicional consistirá, porque esto también es importante para que la gente lo conozca, el gobierno está en esta intención también produciendo, en actual proceso de producción de programas de capacitación a través del Infotep de trabajo doméstico, porque el trabajo dignifica, pero hay que dignificar el trabajo. Bueno, sí, esa es una de las preguntas que yo tengo dentro de esta que justamente usted hace referencia de esos planteamientos, claro, que hay que tecnificarlo, pero ¿quién entonces va a evaluar a esas trabajadoras domésticas para saber si están capacitadas para recibir o no ese sueldo y ese empleo? Desde el año de 1980 en la República Dominicana existe el Instituto de Formación Técnico Profesional Infotep, cuyo consejo directivo está presidido por el Ministerio de Trabajo, y por esa ley es la institución del sector gubernamental con la capacidad y la competencia legal para certificar competencias. Sí. Entonces, es por eso que señalo que también en la línea de formalización y dignificación del trabajo de todos los trabajadores y trabajadoras, también estamos formando los programas de capacitación para trabajo doméstico, de forma que se pueda certificar. Y con ello, como decía, no solamente dignificar al trabajador, sino también dignificar la naturaleza del trabajo, porque no es un trabajo que tiene una importancia menor. Es un trabajo que tiene igual importancia que cualquier otro, un valor inmenso. Entonces no tiene por qué ser ni vergüenza, ni tiene por qué ser menospreciado. Al contrario, tenemos que conversarlo, tenemos que dialogarlo, tenemos que transparentarlo, tenemos que traerlo a la visibilidad. Y por eso es que mencionamos también que en las etapas del recorrido que estamos describiendo, incluye también la parte de formación. Esto significa para el trabajador mejores capacidades y condiciones para mejores contrataciones, y para el empleador significa ciertos niveles de garantía de capacidad
para poder desempeñar una función específica. Claro. De acuerdo a los estudios que ustedes han realizado, ¿cuál es la media, el promedio de sueldo de las trabajadoras domésticas del país? No, esa parte nosotros no podemos abordarla todavía en este momento, porque eso es algo que tiene que tratarse en el Comité Nacional de Salarios. Sí. Si nosotros cometiésemos el error de comenzar ahora a opinar sobre números, estaríamos poniendo la carreta delante de los bueyes. Nosotros tenemos la firme intención de ir construyendo junto con la ciudadanía cada paso en la materialización de estos derechos. Y en el paso en que nos encontramos es en la mejora de la propuesta de resolución. Cuando se convoque el Comité Nacional de Salarios, allí se va a poder evaluar cuál es la situación. Y por eso hacía el señalamiento de que la determinación de un salario mínimo para el sector de los trabajadores domésticos, que no es igual a ninguno de los demás sectores, pues no necesariamente significa un aumento salarial, simplemente significa una formalización. Esto, como hemos explicado, tiene las importancias de la formalización. Y menciono las diferencias también porque la casa, a diferencia de las empresas, no son unidades productivas. Y al no ser unidades productivas, pues también al momento que el Comité Nacional de Salarios se reúna para discutir el particular, tendrá que tomar en cuenta ese elemento. Porque, por ejemplo, el convenio 189 de la OIT, que es ley en la República Dominicana desde el 2015, no incluye la cesantía. ¿Por qué? Para el trabajo doméstico. ¿Por qué? Porque es una casa que no tiene como vocación la producción de plusvalía, sino es otra naturaleza. Entonces, ese tipo de confusiones que se comenzaron a producir en los primeros días son naturales, pero como sector gubernamental hemos comenzado a asistir a los medios, y muchas gracias por la oportunidad, José, para poder traer la información y con ello tranquilidad. Con relación, por ejemplo, a planteamientos que se han hecho, donde indican que algunos temen que posiblemente estas nuevas regulaciones pues hagan que se produzca mucho desempleo de gente que tema ser regulado. ¿Qué opinión le merece eso? Es una reacción normal. Cada vez que se conversa sobre las formalizaciones, se arguye esta idea, pero las proyecciones que se han tenido y los estudios que se han revisado señalan lo contrario. Señalan lo contrario porque ese argumento parte del supuesto de que va a encarecer todo, y no necesariamente es así. Porque si bien va a haber, con la formalización final, la cotización a la seguridad social, va a abaratar otras cosas, como por ejemplo, cuando usted tiene un caso hipotético, pero sin duda alguna ya se ha producido, donde una trabajadora doméstica sufre un accidente laboral, que en lo inmediato requiere de atención médica, pero imaginémonos que sean de tal magnitud que le establezcan una condición que le imposibilite desarrollar en el futuro su trabajo, es decir, ya se encuentra imposibilitada de trabajar. En la situación actual, esas situaciones, esos eventos, cargan al empleador, porque normalmente ha sido el accionar de que el trabajador acude a su empleador para que le asista, para que le apoye económicamente también. Pero también se encuentra abierto el riesgo de estos empleadores a ser sujetos de demandas por responsabilidad civil. Con la formalización de la protección de la seguridad social incluye la cobertura del seguro de riesgos laborales, que además de proteger con el tema del seguro propio, también asegura atención médica al trabajador, y en caso de que se encontrase imposibilitado de seguir trabajando por un accidente de trabajo, un accidente laboral, pues entonces tendría la pensión por discapacidad por accidente de trabajo. Es decir, lo que parece por un lado un encarecimiento teórico, no necesariamente es así. Puede convertirse y debería convertirse en el mediano plazo o inclusive en el corto plazo en un abaratamiento. Claro, esto no es algo sencillo. Con esto yo no quiero significar que es algo tan sencillo. Es algo que tenemos que avanzar y estamos conscientes que con esta iniciativa no vamos de la noche a la mañana a resolver la totalidad de los problemas. No, pero sí vamos a avanzar en la solución de los problemas, porque suceden muchísimas condiciones particulares. Por ejemplo, hay muchas trabajadoras domésticas que para poder ejercer su trabajo doméstico
contratan estas, a su vez, A trabajadoras otras domésticas. trabajadoras, sí. Entonces es posible que los niveles de cumplimiento para la formalización en una primera etapa no sean totales. Tenga que haber etapas y facilitaciones. Existen también otro tipo de complicaciones que tenemos que abordar. Por eso nosotros insistimos que la participación de la ciudadanía es fundamental. Como por ejemplo, hay diferentes formas de ejercer el trabajo doméstico, ya sea, como decíamos al principio, Sí. con dormida, pero a veces es un día o medio día, varios días. O a la X semana, cantidad de horas o también. X cantidad de horas. Bueno, todo eso deberá construirse la normativa más adecuada. Algunos ámbitos son de puramente laboral y algunos ámbitos son de seguridad social en los diferentes espacios. Incluso hay complicaciones que tenemos que decir claramente que están allí, como es el ejemplo de la capacidad de inspección. El Ministerio de Trabajo, como regulador de las relaciones laborales del sector privado de la República Dominicana, tiene que poder percatarse si existen o no violaciones a los derechos. Sí. Y para eso tiene su cuerpo de inspectores. Pero un inspector no puede entrar en una residencia sin la autorización del propietario. Del propietario, sí, también. Entonces, porque ahí está el derecho a la intimidad, intimidad. al derecho a la residencia, que es un derecho también fundamental. O sea, que eso representa también un nuevo escenario Son retos. y un nuevo reto. Efectivamente son retos. Ahora, ante esta No se preocupe. multiplicidad de retos, el gobierno no podía seguir de brazos cruzados como lo hubo en el pasado. Tenemos que asumir la responsabilidad de atender la obligación, no solamente legalmente asumida por el país, sino también la obligación ante esa población de dominicanas y dominicanos, principalmente mujeres, reitero, que ha estado invisibilizada durante mucho tiempo. Entonces sí, son temas difíciles, sí, son temas complicados y por lo tanto las soluciones probablemente también no sean sencillas, pero las soluciones tenemos que irlas produciendo a través de la participación del diálogo social. Claro. ¿Cómo se protege al empleador cuando, por ejemplo, una trabajadora doméstica de repente te falta 3 días y viene con una excusa injustificada, pero después llega el mes y tú tienes que corresponder con el pago completo de lo que es su jornada? ¿Quién entonces defendería o quién supervisaría a ese empleador que se ha visto en la necesidad de recurrir a un derecho? Porque si tú no llegaste con un certificado médico que diga que tú tuviste una complicación, si no hay una evidencia de que un niño tuyo estuviera enfermo, como yo puedo pagarte igual que como si tú hubieses estado presente. Exactamente como sucede en los demás tipos de trabajo. Esa es la importancia del registro. Esa es la importancia de la formalización. Una vez se encuentra la relación laboral formalizada, cuando existen incumplimientos como los que, por ejemplo, has mencionado, pues el empleador tiene la posibilidad de notificar al Ministerio de Trabajo sobre ese incumplimiento y sirve de base para cualquier decisión que se vea obligado a tomar, si fuera el caso. Es precisamente eso lo que también ayuda, que hoy en la informalidad no es posible. No es posible porque no hay forma de verificarlo. Y eso son de las ventajas de la transparencia, de traer a la superficie una relación que ha estado sumergida en el olvido durante tantos años. Es exactamente lo mismo en el sentido de la protección también del derecho de los empleadores. Algunos juristas plantean que esto va a desbordar la capacidad del Ministerio de Trabajo para atender el tema de las demandas laborales. ¿Qué opinión le merece? Mire, esto es muy interesante. Estas legislaciones, tanto el Código de Trabajo como el Convenio 189, hecho ley por la República Dominicana en el 2015, por su ratificación, han servido de base para los tribunales desde el 2016 para tomar determinaciones judiciales. Es decir, esta resolución, Sí. vuelvo y digo, no está creando nada nuevo en el sentido de nuevos derechos o nuevas obligaciones. Está simplemente proponiendo cómo se ejecutan estas obligaciones y estos derechos. Porque ya ha habido casos, y hay jurisprudencia al respecto en los tribunales, que lo han usado de base. Entonces, no tiene por qué significar un desborde, al contrario. Es más, estamos estableciendo, el plan también es establecer mecanismos de registros más sencillos en el sentido de crear formularios que faciliten la inscripción y la reportería. Es más, una de las cosas que hemos trabajado en los últimos meses, de hecho, sea de paso, salió al uso de la ciudadanía hace un mes y medio,
fue la posibilidad de solicitar y de obtener certificados del Ministerio de Trabajo de manera virtual, a través de certificaciones con firma digital. Vamos en esa dirección de acercarle los servicios del Ministerio a la población, y esta obviamente no sería la excepción. En esa misma dirección, con términos de jurídicos, muchos establecen que cualquier modificación a esa estructura que ya se tiene debe ser sometida hacia el Congreso de la República Dominicana para que ellos la aprueben. Pero usted ha dicho también que el país ha sido signatario de múltiples acuerdos y que no sería necesaria entonces la intervención del Congreso para revisar o no cualquier modificación en ese aspecto. Efectivamente, si hubiese alguna modificación, sería competencia, obviamente, del Congreso. Sí. Pero no existe ninguna modificación en esta propuesta de resolución, porque tanto el Código de Trabajo como por decisión del Congreso Nacional, el Convenio 189, forman parte de las leyes y el ordenamiento jurídico dominicano. Por lo tanto, si hubiese alguna modificación, por supuesto que sí, pero la propuesta que se encuentra en consulta pública no propone ninguna modificación. Al contrario, simplemente repite aquellas determinaciones que se encuentran incluidas en estos dos textos legales. Claro. Ministro, no puedo desaprovechar la oportunidad para preguntarle también sobre otros temas de interés, como lo son la modificación al Código de Trabajo. ¿Cómo va esa propuesta justamente para que se modernice a lo que tenemos? Porque hay nuevas figuras como el teletrabajo. Exacto. Han surgido nuevos empleos que no existían hace 20 años. ¿Cómo va todo ese proceso? Bueno, muchas gracias. Efectivamente, estamos desarrollando los diálogos para la reforma y modernización del Código de Trabajo. El proceso va avanzando de manera satisfactoria, se van identificando consensos y disensos y se va construyendo lo que debe ser un código no solamente atendiendo a las realidades que se han producido en los últimos 30 años, sino también con la visión de prever el desarrollo de las realidades del mercado laboral hacia el futuro. Por ejemplo, usted mencionaba algo muy concreto, que es el tema del teletrabajo. Hace 30 años, ni siquiera 20 años, eso tal vez se percibía como ciencia ficción. Sí. Bueno, eso hace ya varios años es una realidad, y si una de las principales enseñanzas que nos ha podido traer la pandemia, el confinamiento a través de la pandemia, fue justamente que el teletrabajo no solamente está aquí, sino que es una realidad. Pero hay otras cosas también que tenemos que estar listos, y para eso estamos desarrollando estos diálogos, como por ejemplo, los trabajadores autónomos. Los trabajadores autónomos son cada vez más, y se prevé que a medida de que se van a ir desarrollando las tecnologías de la información, especialmente las de la comunicación, habrá más trabajo autónomo. Sí. Esto significa que tenemos que buscar un mecanismo mediante el cual el trabajador autónomo ejerza su labor, pero también tenga protección de la seguridad social, y esto no imposibilite el desarrollo de la sociedad. Esos son temas que, son una iniciativa positiva que recibiríamos muy bien, porque ciertamente aportamos mucho en materia de impuestos, pero no tenemos ninguna retribución directa hacia lo que representa la protección social, que debe ser para todos, universal. Entonces, hace 30 años tal vez no se vislumbraba un desarrollo tan marcado del trabajo autónomo. Como hemos dicho, los últimos 20 al menos han sido un acelerador sin precedentes que ha producido, entre otras cosas, esos efectos, y por eso tenemos que adecuarlo. Hay una serie de cosas también que son de mucha importancia, como la visión de los riesgos laborales, a ser considerados. Los riesgos laborales, no solamente los históricos, sino también los potenciales riesgos laborales hacia futuro, como son los temas, por ejemplo, de salud mental, el efecto del estrés en el trabajo, la búsqueda de la conciliación de la vida laboral y la vida familiar, todo ese tipo de cosas que, por ejemplo, eso se ve mucho. Traducir la jornada también de laboral en algunos aspectos. Eso ha sido también una de las tendencias mundiales en los últimos años que hay que revisar. En definitiva, el diálogo se está produciendo para todas estas cosas. Repito, no solamente las cosas pendientes de hace 10, 20, 30 años, sino con una visión de futuro. Una visión de futuro para poder estar en mejores condiciones y preparado para que la economía dominicana pues siga en su ruta de insertarse de manera particular en la mundial. El tema de la cesantía sigue en la mesa de discusión. Los empresarios han propuesto de que esto
generalmente le está haciendo un hoyo que ellos entienden que debe ser eliminado. ¿Cuál es su visión sobre esa parte? Si promueve un nuevo modelo hacia donde dejemos la cesantía en el pasado, ¿usted quiere garantizar los derechos de los trabajadores intactos? Sobre eso, que ha sido una discusión histórica, hemos sido muy claros y simples. El gobierno dominicano se opone a la eliminación de la cesantía, y particularmente quien le habla, pues nosotros nos oponemos a la eliminación de la cesantía. Y la verdad, hace un par de semanas, el sector empleador ha aclarado que ellos han cambiado su criterio, que ya ellos tampoco están apoyando la eliminación. Sí. Una de las enseñanzas de la pandemia, ¿usted sabe cuál fue? Que precisamente por el derecho del auxilio de cesantía, no hubo mayores niveles de desempleo, sí, y no hubo mayores quiebras. Claro. Es posible que eso no se tenía sirvió como una protección, entonces. Pero para el empleador también, aunque no parece en primera vista. Entonces, hay cosas que no se pueden atender de manera sencilla o de manera ligera. Y sobre esto, entiendo que ya es una etapa superada el planteamiento de la eliminación. O sea, que ya eso se va a quedar en el pasado. Con lo concerniente, por ejemplo, a jurisprudencias, donde en el mundo he visto que en Estados Unidos y en otros países también se está respetando los derechos de los trabajadores que se le llaman socios conductores. En la República Dominicana tenemos múltiples plataformas que todo el mundo conoce. Entonces, en otros países ya se le está reconociendo como trabajadores. ¿Pretende el Ministerio de Trabajo hacer lo propio en la República Dominicana y aplicar esas regulaciones que está haciendo con las domésticas a esos conductores que diariamente están movilizando a las personas en el país? Bueno, a diferencia del tema de las domésticas, que se encuentran actualmente cubiertos por las regulaciones de la ley y del convenio, que es ley, el caso que usted señala no está contemplado en esta regulación laboral. ¿Por qué? Porque esa discusión que se ha librado en el mundo, en diferentes países, en prácticamente todos ha llegado a nivel judicial, y la jurisprudencia de esos países ha ratificado que no es una relación de independencia, sino que es una relación de dependencia, y que por lo tanto hay una relación laboral. Lo que sucede es que la relación de dependencia es distinta. Cuando surgieron los códigos de trabajo, cuando se desarrolla la Organización Internacional del Trabajo, sucede para lograr un punto de equilibrio entre las diferencias de posiciones de negociación entre empleadores y trabajadores, en donde el Ministerio de Trabajo, a través del código o de los códigos de los países, pues busca establecer las reglas mínimas o las reglas base. Sí. Pero en esa época, estábamos hablando en una época de economía capitalista industrial, en donde usted tenía una empresa y miles de trabajadores alrededor de esta empresa generalmente industrial. La realidad de la economía mundial del día de hoy es muy distinta. Ahora tenemos cientos de empresas y miles de trabajadores que intercambian entre una y otra empresa. Esas relaciones son relaciones de proveimiento de servicios, o son relaciones laborales. Esas son las cuestiones que en otras jurisdicciones se han planteado y que los tribunales han decidido en la dirección que usted señalaba. En la República Dominicana eso todavía no ha llegado, pero sin embargo ese tipo de conversaciones son también las que se están desarrollando en la mesa de diálogo, de revisión y modernización del Código de Trabajo, para lograr atender esa necesidad que, mucha o poca a la fecha, sin duda cada vez será mayor. En cuanto al tema de la recuperación de los empleos, a través de mi medio, que es en Segundos.do, semanalmente nosotros publicamos una lista de vacantes disponibles. ¿Cómo se reestructuró todo para facilitar las condiciones de que tanta gente pudiera volver a trabajar? Bueno, en primer lugar, gracias por replicar las informaciones que desde el Ministerio remitimos a la ciudadanía, sobre todo con el tema de la disponibilidad de empleos y la posibilidad que a través del Ministerio de Trabajo usted pueda lograr la intermediación y lograr un empleo, insertarse en un empleo. Pues sin duda alguna, la actividad del presidente Abinader desde el principio de buscar el equilibrio entre la salud de la población y la salud de la economía dio los resultados correctos. Hubo la reactivación económica y de manera sostenida
se logró la reactivación de los empleos hasta lograr la recuperación total de los empleos que se habían perdido o suspendido antes de la pandemia o por la pandemia, y al cierre del año pasado ya se habían superado los niveles de empleo prepandémicos. Sí. En la actualidad, la actividad económica sigue produciendo nuevas fuentes de empleo y con las informaciones que usted muy amablemente replica, pues efectivamente se demuestra. Esto, lo que hemos hecho desde el Ministerio de Trabajo es prestar especial atención al área de empleo, para que la gente no solamente se entere a veces, sino que sepa siempre que a través del Ministerio de Trabajo usted puede lograr facilitar su inserción laboral a través de las ferias de empleo, a través de los programas puntuales y especializados como de empleo juvenil o como de empleo temporal. Estamos facilitando el acceso de jóvenes y mujeres principalmente, aunque no exclusivamente, a el empleo. ¿La tasa de desempleo por dónde ronda actualmente? La tasa de desempleo está rondando, si mal no recuerdo ahora los números, según la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo del Banco Central, pues está cerca de un 5%. Sí. Pero estamos hablando de las personas, según el Banco Central, que se mantienen activamente en búsqueda de empleo. Hay unos temas estadísticos que siempre es importante revisarlos, sí. Pero a propósito de esos detalles y esas informaciones, uno de los proyectos que tenemos es poder dar a conocer con mayores detalles a la población los niveles de empleo y producir para consumo de toda la ciudadanía las estadísticas de empleo de manera continua. Vamos a invitarlo cuando eso esté listo, cuando terminemos de... Me gustaría compartir esa información. Con mucho gusto. Me quedan unas cuantas preguntas. Yo sé que usted es un hombre muy ocupado, pero no quiero desaprovechar esta gran oportunidad. Comúnmente vemos en la prensa dominicana, se solicita joven, no mayor de 25 o 35 años para determinada labor, y quien sobrepasa los 35 años usualmente es desechado en este país. Pretende el ministerio abordar estos temas para que las empresas entiendan que una persona que pasa de 35 años es una persona que está en plenas facultades, claro, para desarrollar cualquier labor. Entonces, como que se discrimina mucho al momento de seleccionar ese personal que va a entrar en una empresa. Se clasifica demasiado. Hay que destacar que la libertad de contratación es de dos partes. Las partes contratantes en el contrato de trabajo, tanto del trabajador como del empleador. Obviamente dentro de las reglas que no sean discriminatorias. Entonces, así como usted dice eso en su pregunta, también hay quienes dicen lo contrario, que cuando se es demasiado joven tampoco se encuentra oportunidades. Nosotros hemos estado desarrollando proyectos para atender estas preocupaciones. Uno, que mencioné brevemente hace un momento, que es la del empleo juvenil, y otro que es la del empleo temporal. Ambos funcionan de manera similar, pero para los públicos distintos, en donde empresas acuerdan con el Ministerio de Trabajo, una vez estas indican que tienen una cantidad de plazas, acuerdan con el Ministerio de Trabajo que van a contratar a las personas que desde la Bolsa Digital de Empleo el Ministerio de Trabajo les provea como candidatos por un periodo no menor de 6 meses. Sí. Durante ese periodo, el Ministerio de Trabajo cubre el 50% de los salarios y la empresa los otros 50%. Sí. Lo que sucede es, tanto en un programa como otro, en más del 90% de los casos, es que una vez vencido el plazo de los 6 meses, estas personas se mantienen trabajando. Esto es inserción laboral. Claro. Ya la última pregunta, porque sabemos que usted tiene otras obligaciones. Me gusta el tema del empleo, de esa parte del juvenil, y también siempre existe la incertidumbre de los jóvenes, para sellar ya con esta última inquietud, de que siempre se le pide una experiencia, pero ¿cómo se consigue la experiencia si nunca consigue la primera oportunidad? Por eso, como decía, estamos desarrollando este proyecto que acabamos de describir, también para atender esa otra parte de la población. Pero además de eso, también justamente el mes pasado cerramos una consulta pública de una regulación a través de una resolución que todavía no hemos emitido, pero que emitiremos, en donde se debe facilitar los programas formativos en el lugar del trabajo. Sí. No es exactamente pasantía, pero se parece. Sí. Esto es lo que permite que los estudiantes puedan tomar parte de sus programas de capacitación en lugares de trabajo
no como un empleado, sino como un estudiante. Oh, perfecto. Esto va a permitir que cuando se egrese de esos planes de trabajo, de estudio, que es básicamente el liceo y el bachillerato, pues entonces ya salga con conocimientos más detallados de cómo es que opera la vida laboral. Y entonces esto también, junto con los programas antes mencionados, deberán facilitar la inserción laboral de los jóvenes. Perfecto. Bueno, agradecerle a usted su tiempo. Sabemos que tiene otros compromisos, Muchísimas pero gracias a usted por la agradecemos oportunidad. ciertamente que haya dedicado parte del mismo para compartir con nuestra audiencia parte de esas inquietudes. Luego, aunque no venga usted, y si puede volver usted mucho mejor, quisiera que abordáramos el tema de esos trabajos que se están habilitando en los Estados Unidos para trabajadores dominicanos que están calificando para los mismos, y que es bueno que llevemos también esa información. Con mucho gusto, no solamente Estados Unidos, sino también otros países con los que hemos elaborado acuerdos de migración laboral circular, como es el caso de España. Con mucho gusto vamos a proveer esa información. Y si me permite, antes de despedirnos, con el tema que actualmente la gente anda buscando mayor información, que es de la regulación del trabajo doméstico, comunicar a todo el país que no hay una razón para sobrepreocuparse. El gobierno, de manera transparente, está comunicando y está construyendo junto con la ciudadanía la mejor manera de garantizar el cumplimiento de los derechos de todas estas personas. Pero esto lo logrará con la participación de la ciudadanía y sin lacerar la dinámica y las relaciones correctas desde el punto de vista laboral. Excelente, eso es bueno que se diga para que la gente pues entonces en sentido general sepa lo que viene y sobre todo que esté bien informado. Mientras hay espacio para la desinformación, se produce mucho más fricción, y es por ello que hemos decidido también invitarle a este espacio. Reiterarle el agradecimiento, y me llena de satisfacción saber que usted está desempeñando una muy buena labor al frente del Ministerio de Trabajo. Gracias por su invitación y por sus palabras. Gracias. Seguimos con las exclusivas de José Peguero y nos reencontramos en una próxima ocasión. Recuerden compartir este contenido para que llegue a mucho más personas, para que estén empapados de esta situación. Bye bye.